Nuevo capítulo de Perfiles Valdepeñeros, en este caso un valdepeñero entrañable como el Francisco Esteban Verdejo, que ha dedicado toda su vida a la docencia y que además tiene una particularidad, que le gusta mucho el coleccionismo. A Paco lo conocemos ya desde hace bastantes años, sobre todo por la vinculación que ha tenido con la peña flamenca Foforito, entre otros asuntos. Y de ello y de muchas cosas más vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos. Es decir, que esta semana nuestro protagonista es Francisco Esteban Verdejo. Paco, gracias por querer compartir este capítulo de Perfiles con los telespectadores, sí, y gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros por venir y haber contado conmigo. El próximo mes de febrero cumples años porque naciste un 23 de febrero de 1939. El 23F, sí. Un mes y una semana antes de acabar la guerra. No, ya ves. Sí. Los estudios escolares comenzaste en Lorenzo Medina, sí, y tuviste la fortuna, entre otros, de contar con el erudito, el poeta Juan Alcaide como maestro. Sí. Recuerdo que en primer curso teníamos a don Segundo, Madrid, a don Segundo, sí, Madrid. Segundo Madrid. Teníamos también a don Emiliano, don Eloy, que era el director, y Juan Alcaide, que llevaba tercer curso. ¿Y qué materia impartía Juan Alcaide Sánchez? Pues es que era primaria, daba de todo. Ya, de todo. En aquella época no... Iba con su boina clásica y tal. Sí, yo quiero recordarlo. Sí, pues tú serías muy pequeño, ¿no? Claro, yo tenía 6 años. 7 años. El bachillerato lo comienzas con 10 años en el Bernardo de Balbuena, en el antiguo caserón, de la que buen suceso. Efectivamente. Sí. ¿Y cómo tan pronto entonces funcionaba esto así? Sí, es que a los 10 años hacías ingreso y ya empezabas con primero, segundo, hasta séptimo, había 7 años. Pero yo en cuarto curso ya marché a Madrid y entonces aquí hice los 4 primeros y allí hice quinto, sexto y no hice séptimo porque lo quitaron y entonces pusieron el preuniversitario. En vez de séptimo había que estudiar el preuniversitario. ¿Y qué recuerdos guardas aquí, Paco, del antiguo caserón de Bernardo Balbuena? ¿Qué profesores había por aquel entonces? Recuerdo una cosa que cuando estábamos sentados en el patio del central, había unos bancos largos, nos sentábamos 4 o 5 allí. Ese era el recreo. En el recreo. Pues cuando bajaba un profesor de dar clase, pues todos nos poníamos de pie. Cuando pasaba el profesor. Y digo, hay que ver cómo ha cambiado, signo de autoridad. Cómo ha cambiado la cosa ahora. Sí. Y autoridad y de, bueno, pues de tener entonces, con esa persona, pues sin duda eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Muy bien. Luego ya, el resto de cursos ya ha comentado Paco, y la reválida que te vas a Madrid a estudiar al Instituto San Isidro. Sí. ¿Por qué? ¿Qué lo motivó eso? Bueno, yo es que me fui interno a un colegio. Ya. ¿Tus padres optaron por eso? Sí. Me salió allí una oportunidad de irme a ese colegio para luego estudiar la carrera de militar. Y entonces me fui allí interno hasta que terminara el bachiller superior. Y yo vivía en el colegio en Chamartín de la Rosa y después iba a dar clase en la calle Toledo todos los días. Y allí, pues, bien, allí recuerdo que coincidí con el rey Juan Carlos, entonces príncipe, estudiábamos nosotros sexto y su hermano Alfonso estudiaba cuarto, y muy bien, nos poníamos en la puerta del instituto, decíamos, hoy viene el príncipe al examen, hoy viene el príncipe, y todos los alumnos allí puestos. ¿Y coincidisteis en la clase, Paco? No, porque él no iba todos los días a clase, él iba, yo no sé, los exámenes parciales cada 3 meses o finales, o sea, no. ¿Y el hermano iba con más frecuencia? No, es que el hermano murió, como lo mató de un tiro y eso. Sí, muy joven. Sí, era muy joven. Pero vamos, que tú recuerdas perfectamente la llegada del príncipe heredero, Juan Carlos allí, con la seguridad y tal. Sí, claro, iba siempre con acompañantes. Terminas ese periodo y quieres encaminar tus estudios para poder ingresar a la Academia General del Aire. Sí. Pero tus padres no lo vieron conveniente. ¿Qué te motivaba el tener pues cierta atracción sobre el Ejército del Aire? Pues yo es que, claro, como allí en ese colegio una parte estudiaban bachiller y otra parte estudiaban paramilitares, pues a mí el ver que luego iban allí los capitanes, tenientes, comandantes y con sus uniformes y tal, y el de aviación me atraía mucho. El azul. El azul, y yo pues me dio por decir que me gustaba ser piloto.
Pero claro, resulta que mi hermano, yo tuve un hermano, yo no lo conocí, tuve un hermano que lo mató un camión en la puerta de casa, en la calle Ancha, enfrente de la Galana, de la imprenta de la Galana que había, Sí. pues ahí pasó un Ahí por el Bar Regio, más o menos. enfrente del Bar Regio, un poquito más arriba. Ahí pasó un camión de guerra en el año 38 y lo mató, lo pilló. Lo arrolló. Sí, es que por no matar a otro, dio un volantazo y el que estaba con la niñera en la otra parte de la acera, pues se lo cargó. Estaba en la parte de abajo de la acera y murió. Murió al día siguiente, no murió inmediatamente. Y claro, yo a mis padres cuando les dije que quería ser piloto, que en aquella época pues muchos que aprobaban el ingreso en la Academia General del Aire, en San Javier, en Murcia, Efectivamente. pues morían en las prácticas al empezar la carrera, no tenían la seguridad de los aviones de hoy día. Actuales. Pues aquello fue un disgusto tremendo y entonces ya lo dejé la idea. Y me vine a Valdepeñas. Sí, vuelves a Valdepeñas para seguir con tus estudios. Sí. Y Aquí hago preuniversitario. Exactamente. Como habían hecho el bachiller superior de sexto y reválida, habían quitado el séptimo, pues pusieron el preuniversitario y lo estudié aquí. ¿Dónde? Seguía en el viejo caserón. Todavía en el viejo caserón. Sí, en el año 59. Y luego ya te encaminas por el magisterio. Sí, ya al mismo tiempo que hacía preu, pues empecé el magisterio libre. Me examinaba en Ciudad Real y... Estudiabas en casa. Sí, estudiaba libre en casa. ¿Y lo de magisterio por qué vino, Paco? Porque Pues mira, ¿había algún, en la familia algún profesor, algún maestro? Simplemente estaba con el preu y no sé, parecía que me sobraba tiempo y dije, bueno, pues voy a empezar algo aquí. Y empecé el magisterio. O sea que no había ningún precedente en la había familia. Ninguno. ¿Y hermanos erais por el fallecido, Sí, desgraciadamente? y yo solo, yo y hijo tú, solo. Y tu hijo sí. solo. Bueno, entonces, apruebas las oposiciones, ¿no? Sí, el mismo año que terminé, que hice el preu, me examiné de oposiciones y las aprobé. Aprobé las dos cosas. Y ya eso quiere decir que empiezas a trabajar. Sí, ya eso era el año 59 y entonces se creó el Instituto de Colonización, hizo el pueblo de aquí al lado, Villanueva de Franco, y resulta que salió la plaza ese concurso. Del colegio ese. Sí, y yo como estaba recién terminado, pues el primer año me fui de interino. Y luego ya, a Consolación, que entonces era Villanueva de Franco. Villanueva de Franco. Y entonces ya cuando llegó la inspección de colonización, pues vio que mi trabajo había sido normal, que no había tenido ninguna pega, y ya me dejaron fijo. Y estuve ahí 7 años hasta 1967. Cuéntanos algún recuerdo, cómo estaba allí el colegio, cómo iban los alumnos de Consolación allí. Pues mira, ¿eras tú el único maestro? No, era un maestro y una maestra. Ya. ¿Sabes? ¿Para chicos y chicas? Sí, porque no estaba Todavía no eran mixtos. No eran mixtos. Ya. Entonces yo tenía los chicos y la maestra tenía las niñas. Pero claro, eso era un problema, porque tenías que tener desde 5 años hasta los 12 o 13 que se iban. Y tenías que tener el parvulito, primera enciclopedia, segunda, tercera, grado de perfeccionamiento, o sea que era un lío. Cogías a 4 niños y les enseñabas a leer, luego otros 4 ya hacían un dictadillo, luego otros 4 un dictado ya mayor. Bueno, por grupo. Sí, y además al que cogías, el resto de la clase tenía que tener un trabajo, porque si no te la liaban. Claro. Y siempre con trabajo todos y tú con entretenidos. El grupo. Sí, entretenidos. Sí. Pero ¿guardas buen recuerdo de tu primer destino en Consolación? Sí, guardo muy buen recuerdo porque es que era muy bonito que todos los alumnos de ese pueblo les habías enseñado tú a leer. Claro. Y eso luego al final cuando me vine fue una grata satisfacción, ¿verdad? Sí. Te vienes de Consolación, como bien acabas de decir, y te trasladas, me parece que fue en principio a Luis Palacios. Primero, me vine a Lucero. A Lucero. En el año 67 pedí plaza y cogí el Lucero de José Antonio, efectivamente. Y allí estuve 4 años, desde el 67 hasta el 71. Antes había estado ya de interino en el año 59. Al aprobar la oposición, pues había don Eduardo Baeza, que era el director, pues él iba por la mañana y luego yo por la tarde le hacía la clase. Entonces estuve yendo todo un año sustituyéndolo por la tarde. ¿Eso a Lucero de José Antonio? Lucero de José Antonio. Y ya ahora, cuando volví otra vez al Lucero en el año 67, estuve hasta el 71, 4 años. Que ya la directora era doña Teresa. Teresa Hernández Ratero. Hernández Ratero. De grato recuerdo. Exactamente. Y Paco, por allí, por el Lucero, por ese colegio Lucero de José Antonio,
también tendrás buenos recuerdos, ¿no? Porque nada que ver con lo actual. Sí, no, nada, bueno, era un colegio muy viejo. Recuerdo que en los recreos tenía una huerta allí delante de las clases y allí nos metíamos entre medias de los arbolillos de la huerta a comernos alguna cosa en el recreo, y con Juan de Dios Rubio, bueno, era muy entrañable aquello. Claro que sí. Los vecinos... Todo el suelo estaba empedrado, pero luego hacíamos unas fiestas muy bonitas en el fin de curso. Sí, porque seguro que la familia se volcaba en el barrio, en definitiva. Sí. Bueno, entonces... Fíjate cómo sería, perdona, que no teníamos ni teléfono en el colegio. Y para llamar por teléfono a la inspección o a cualquier sitio había que ir a casa de una vecina. Sí. Vaya tiempos. Sí. Lucero de José Antonio, Villanueva de Franco, Luis Palacios. Sí, y ya de ahí, en el año 67, me vengo a Luis Palacios. Y en Luis Palacios estoy 28 años. Menos uno, porque quitaron los séptimos y octavos. Y yo como estaba... ¿De la EGB? Sí, de la EGB. Y yo como estaba dando clase en la etapa superior, pues no me quise ir a los institutos. Yo estaba el primero en Valdepeñas, en irme, era el más antiguo. Pero yo no quise porque me quedaban 2 años para jubilarme, o 2 o 3 años, y dije, bueno, ahora va a cambiarme al instituto, ir allí tan lejos. Sí. Y más vale ser cabeza de ratón que cola de león. Y entonces me quedé allí, porque además era el secretario y no quise abandonar y claro, al no quererme ir, entonces me desplazaron porque no había plaza para mí. Ya. Porque ya, claro, al quitarlos no tenía plaza. Entonces, sí, al quitar 2 cursos, ¿no? Claro, 2 niveles. Entonces los otros que quedaron eran más antiguos que yo, y a mí me desplazaron un año a Poeta Juan Alcaide, al Cachiporro, que le decíamos. Sí. Y allí estuve ese año, y al año siguiente ya salió la plaza a cubrir, y entonces me quedé en Luis Palacios. En Luis Palacios. Hasta que me jubilé. ¿Y el año de Cachiporro qué tal? Bien. Bien, sí, tenía... Un barrio entrañable. Sí, bueno, tenía un primer curso, además tenía 17 niños nada más, y daba gusto porque eran te contaban todo lo que pasaba en sus casas, todos los problemas que tenían. De confesor. Sí. Me acuerdo de uno que le dije, hombre Manuel, ¿qué pasa? ¿Qué te han regalado en tu cumpleaños? Dice, un piano. Digo, anda, sí. Dice, sí, una pianola de esas. Digo, ¿y lo tocas? Dice, sí, señor. Dice, lo toco. Digo, ¿y aquí en qué partituras tocas? Y dice, no, dice, yo compongo, dice, yo creo, dice, yo no toco las de nadie. Anda. Digo, ¿y eso? Dice, porque así, dice, si me equivoco no se dan cuenta. Me decía, él era gitano, Qué ingenio. Hijo de gitanos. Qué ingenio. Sí. Y luego ya a la jubilación te llega estando en el colegio sí, Luis Palacios, ¿no? En el año 99 ya tenía 40 años de servicios y ya me jubilé. Ya pasé a mejor vida. Es decir, de toda tu época docente, el sitio que más has estado... En Luis Palacios. En Luis Palacios. 28 años. Habrás coincidido con muchos profesores. Uy, pues fíjate. Ahora verás, ahí tengo... Los álbumes. Los álbumes que están, tengo todo, desde el primer compañero hasta el último, y todos los alumnos. La primer compañera que tuve cuando fui a Consolación fue Paquita Baeza, sí. La que murió en la bomba de la calle Correo. Sí, bueno, pues si ahora abrimos el álbum, la verás ahí en la primera hoja. Y, en fin, muchos recuerdos de Luis Palacios. Allí fueron 7 años, y muy bien. Y en Luis Palacios 28, pues figúrate, tantas exposiciones que hemos hecho, los fines de curso, muchos viajes, excursiones, en fin, muchas. ¿Un colegio grande? Sí, un colegio con 32 compañeros. Porque, la plantilla, 32 profesores. Sí, porque también estaban las escuelas, los alumnos de educación especial, sí. Que teníamos los moderados, los profundos, en fin, los suaves, y eso también daba ocupación a otros 4 o 5 profesores. Muy bien situado, el enclave y tal. Y por aquí tú viviste ya lo moderno, el edificio, el edificio que nuevo. Conocemos ahora. Exactamente. Cuando yo estaba en el Lucero, hicieron los colegios nuevos en Valdepeñas. Jesús Castillo, sería Jesús Baeza, Luis Palacios, Lorenzo Medina, Bataneros. Los hicieron todos nuevos y claro, hubo bastantes plazas. Y enseguida yo me desplacé del Lucero porque me pillaba muy lejos y me vine a Luis Palacios. Yo vivía aquí en la calle Juan Alcaide y claro, aquí me pillaba mucho más cerca. Antes nos decías, cuando el suceso de tu hermano,
que vivís, por lo que he querido entender, en la calle 6 de Junio. Sí, vivíamos en la calle 6 de Junio, esquina de calle Las Escuelas. Ya. Que Ahí ahora- vivían tus padres. Sí, ahí teníamos mis padres tenían peluquería de señoras. ¿Ah, sí? Sí, tenían peluquería, mi padre era el peluquero, había estudiado en Junto al lado del Bar Regio. Sí, Y desde, estaba luego la Caja Madrid o Montepiedad o sí, algo de eso. toda la esquina, todo el Sí, esquinazo, toda la esquina. sí, hasta llegar al comercio de los madrileños, Sí. todo eso era... Que ponían las carteleras, ¿no? Sí, las carteleras, por un lado, las del cine de Cervantes, Sí. por el otro proyecciones, y el cine parque, total, que nosotros íbamos al cine sin costarnos nada. Oh, claro, bastante hacíais. y todas las funciones de teatro que venían, de compañías de teatro, pues nada, todas gratis. Y la peluquería, por aquella época, y el sitio que tenía funcionaría Sí, muy bien, sí, ¿no? sí, después de la guerra funcionó muy bien. Después ya menos porque yo, como nunca me gustó ser peluquero, Ya. y menos de señoras, pues ya, y el ser hijo único, pues ya poco a poco fue a menos. Sí, hasta que se jubilaban tus Sí, padres, se me jubilaron. imagino, ¿no? Sí, murió mi padre muy joven, en el año con 61 años creo que tenía. Ujú. Y ya mi madre se quedó viuda y yo estaba haciendo las milicias universitarias. Y entonces saqué el curso de sargento, pero cuando iba a hacer el de alférez, al morir mi padre me libré por hijo de viuda. Sí. Y entonces me quedé en sargento de complemento. Ya, ya, ya. Y allí también había un kiosco, si no mal recuerdo, o Sí, las castañas asadas sí, o algo de eso. en estaba invierno. un puesto de cheche que decíamos, el puesto de Pedro, luego estaba el kiosco que vendían las revistas, las novelas aquellas que se sacaban y se cambiaban por otra. Y Intercambio, sí, ¿no? y en la esquina también estaba las castañas estas Sí, que... asaban las castañas de Sabina y Sabina, compañía, ¿no? sí, la Sabina. ¿Y el Barregio estaba pegado a vuestra casa? Sí, pegadito. Yo en el Barregio pues era muy amigo de Juanjo, que era uno de Claro. los dueños, y siempre De estábamos Gloria, allí, ¿verdad? de Para Gloria, descanse. de Gloria, y siempre estábamos allí, bueno, los tiempos que teníamos libres, al Barregio. Era... Tenía muy, muy buena relación con esa Sí, familia. sí, sí. Mm. Bueno, pues para concluir la primera parte, Francisco, Paco, si te parece bien, Sí. te casas con Pili, Sí. que fue reina de las fiestas de la vendimia en Sí, 1959. fue reina de... ¿Cómo os conocéis? Pues paseando por la calle ancha. Lo lógico y habitual. Empezamos a seguir un grupo de amigos, a 3 o 4 chicas que iban corriendo, o que iban paseando, y salimos corriendo detrás de ellas corriendo delante, y yo le tiré de la trenza, y así fue. Nada, teníamos O sea, que no la 13 conocías, años. apenas la conocías, ¿no? No, nada, no la conocía de nada. Ya. Nada. Y eso fue a más. Sí, sí, ¿Vino fue arriba? más, sí. Me ¿Llegó arriba? Me acuerdo de un detalle muy gracioso, que yo a las 2 o 3 veces de estar paseando con ella me dijo: retírate, que está mi padre ahí en el Banco de España. Lo que pasaba. Y yo creí que era el director del banco, algo, porque como era que vivía ahí en el Sí, banco, sí, claro. dice que está ahí en el banco y te va a ver. Y después resulta que era guardia civil que estaba en la puerta haciendo guardia. Ah, su padre de Pilar Sí, fue era guardia civil. Guardia civil. Y entonces Claro, ella tenía miedo. Hacían ahí guardia, efectivamente. Tenía miedo de... Sí, es que hacían guardia en Sí. el Banco de España, hacían guardia. Para custodiar para lo que custodiar el ahí dinero. estaba, efectivamente. Entonces ella tenía miedo de que me viera su padre con ella. Pero luego te paseando. aceptaron perfectamente. Sí, luego ya no hubo problema. Y el sur también te va a ti un poco, ¿no? Sí, sí, porque cuando nos tocó la 11, que tocó en el ayuntamiento, pues nos compramos un apartamento en Arroyo de en Benalmádena Costa. Y claro, allí pues les pilla muy cerca a los dos, tanto Claro. aquí que como a Pille, que el Hospital Marítimo de Torremolinos pilla 5 kilómetros del apartamento. Y sin embargo su casa pilla 12 a Málaga. Y entonces muchos días pues van a comer allí Os al reunís apartamento. ahí. Sí, nos Tú juntamos. pasáis Pili y tú temporadas. Sí, ahora hemos estado 4 meses y, en fin, ahora volveremos en Semana Santa, luego en verano, en fin, que estamos allí un mes o dos y cuando estamos allí nos acordamos de Valdepeñas. Y cuando vienes aquí a Valdepeñas te acuerdas de aquello. Suele ¿sabes? pasar eso, Sí, suele pasar eso. Sí. Bueno, Paco, pues si te parece, te propongo que hagamos un pequeño paréntesis Sí, sí. para iniciar una segunda parte muy interesante, en donde tras jubilarte comienzas a viajar, conoces 18 países, me tienes que hablar de tus aficiones, del fútbol, entre otros deportes, tu práctica del ajedrez, el flamenco, el paso por la Peña Foforito en la Secretaría, Sí. el coleccionismo, que es un importante apartado tuyo, esa historia de tabernas y bares que me diste en su día, Sí. y cuál es tu día actual. Pues si te parece, Sí. hacemos, ya te digo, una pequeña pausa De acuerdo. y volvemos enseguida, ¿no? Muy bien.
Pues ya lo saben los telespectadores. En unos segundos, en unos minutos, estamos de nuevo con nuestros personajes de esta semana, que ocupa un capítulo más de los perfiles valdepeñeros, como es Francisco Esteban Verdejo. Pues aquí estamos de nuevo. Hemos hecho un breve paréntesis en este perfil valdepeñero que estamos pues realizando y cuya protagonista es Francisco Esteban Verdejo. La primera parte hemos hablado principalmente un poco del tema familiar, su formación y luego sus muchos años de ejercicio de la docencia. Y se jubila y comienza a viajar. Ya nos ha comentado antes que se jubilaba en el centro de Luis Palacios, en el colegio. Y entonces, Paco, ¿qué decidís? El matrimonio, empezar a viajar, y ha viajado tanto que has conocido 18 países. La culpa la tuvo mi mujer, Tu mujer. Porque a mí me daba miedo, fíjate, que después de haber querido estudiar para el aire, Eso. aviación, ahora me daban miedo los aviones. Y ella fue la que tuvo la culpa, que me dijo, dice, mira, como estás jubilado, nos vamos a ir a Italia. Pues aquello fue para mí. Y cuando iba a salir el avión, había una niebla tremenda y suspendieron el viaje una hora después. Digo, ya empieza esto. Ya empieza el problema. y ya iba yo con... Pero en fin, luego ya con los amigos pedagógicos, con Manolo, con Luciano y sus mujeres, ya nos animamos y ya emprendimos varios viajes. Ya dijiste, sea lo que Dios quiera. Ya, al principio, cuando iba a salir el avión, tiraba de los asientos para arriba para que no se cayese, ¿sabes? Porque eso era... ¿Y habéis recorrido o habéis conocido a cerca de 20 países? Yo calculo unos 18. Unos 18. Sí. Pues está en Rusia. ¿Cuál es el que más te ha gustado? Pues mira, Praga es muy bonito. Praga es encantador. Italia por la historia que tiene. Ya. Turquía por la otra forma de vida tan distinta a la nuestra. Navegamos por el Bósforo hacia el Mar Negro y allí me acordaba de la canción de Espronceda con 100 cañones por banda, hacia un lado, al otro Europa, como está dividida Estambul en dos. Y también Rusia por la seriedad que tienen, la altura de la gente, que te extraña cuando tú te ves que no llegas más que al hombro de ellos, y son muy serios. Eso acabar muy estirado porque hace mucho frío. Sí, cuando vas a pasar a un hotel se cuadran con un uniforme, se hacen así. Bueno, es una muy educado, muy educado. Una forma distinta de vida. Sí, otra cultura. Sí, otra cultura muy... Bueno, tus aficiones, Paco. Vamos a comenzar con la de los deportes. Fútbol... Bueno, fútbol soy aficionado. Aficionado al Real Madrid. Al Real Madrid, de toda la vida. Sí. No, de pequeño era del Valencia, como mi padre era valenciano, yo empecé con el Valencia. O sea, tu padre llega aquí a Valdepeñas procedente de Valencia. Sí, de Barcelona. De Barcelona. Él se fue de peluquero de señoras a Barcelona, y de Barcelona se fue a Madrid, y de Madrid a Valdepeñas. Y entonces, como él era valenciano, pues yo iba con el Valencia desde pequeño. Luego ya de mayor ya me fue gustando más el Madrid y soy del Madrid. ¿Y tu madre sí era de Valdepeñas? Sí, ella era de Valdepeñas. ¿Y al venir aquí tu padre se conocieron? Pues puso la peluquería de señoras él, y mi madre estaba de aprendiza en ella, y ahí se enamoraron y se casaron. Vale. Bueno, luego, práctica de deportes. ¿Cuál ha sido principalmente el ajedrez? No, bueno, he practicado muchos deportes porque el colegio nuestro de Madrid, ahí como eran para las tres armas, para tierra, mar y aire, claro. Ahí había toda clase de deportes y campos muy buenos. Sí, la educación física ya estaría a la orden del día. Además, la educación física era el primer examen que tenían que pasar. Antes de examinarse de matemáticas, de todo, lo primero era la educación física. El que no pasaba el primer examen ya no seguía. Y claro, allí había pues cuadros suecos, Plinton, Potro, espalderas, barra fija, bueno, todos los adelantos en aquella época de gimnasia. Sí. Y yo allí practiqué mucha gimnasia porque hacía yo la misma gimnasia que hacían ellos, hacía yo. Hacías tú. Sí. Pero luego ya aquí, a lo largo de tu trayectoria en Valdepeñas, ¿has seguido vinculado con el deporte? No, aquí ya no, poco. Ya menos. Recuerdo que jugábamos con Acción Católica, hacíamos partidos de fútbol. ¿La natación te ha gustado o no? Sí, natación, fuimos a los campeonatos provinciales de Ciudad Real. Y en ajedrez fuimos también a los provinciales, que quedamos campeones, y ese año fuimos a los nacionales a Córdoba, con don Rafael el médico, don Segundo Madrid, José María Merlo, en
fin, íbamos 4 o 5 en la expedición. Pero ahí no acaban las aficiones. El flamenco, ¿cómo te interesas por el flamenco? Pues la culpa la tuvo mi amigo Anselmo, que él tuvo la idea de fundar una peña y me lo dijo, dice, ¿qué te parece si hago ¿Os conocíais ya de mucho tiempo? Sí, desde muy jóvenes. Ya desde que empezamos a salir de novios con Esperanza y eso, siempre hemos estado juntos. Y entonces le dije que sí, que me parecía una buena idea, y entonces convocó a los que él sabía que les gustaba el flamenco, los convocó en el Casino de la Confianza, arriba en el primer piso. Y entonces les habló del proyecto, toda la gente estuvo de acuerdo y empezamos ahí a hacer los prolegómenos para fundar la peña oficialmente, para sacar todos los documentos oficiales, la Delegación de Cultura, en el Gobierno Civil y todo eso. Pusimos 10.000 pesetas al principio cada uno de los socios fundadores y ya se puso una cuota todos los meses para el resto de los socios. Otra de tus aficiones, Paco, es el flamenco, porque estuviste bastantes años secretario de la Peña Foforito. Sí. ¿Cómo fue el vincularte al mundo del arte flamenco? Pues ya digo, la culpa la tuvo Anselmo. Ya. Porque él era muy aficionado, él cantaba ya. Y os reuní. Sí, éramos amigos las dos parejas, nos juntábamos mucho, y entonces me preguntó, me dijo, dice, ¿qué te parece, Paco, si fundo una peña aquí en Valdepeñas? Sí, porque que no hay entonces, nada? por esa época, si hubo, fue mucho antes, ya no había. Fue la primera peña Claro. la primera peña que hubo aquí en Valdepeñas. Y entonces me pareció bien, dice, pues vamos a convocar a la gente al Casino de la Confianza. Y allí pues nos reunimos entre 25 y 30 personas. Aficionados. Sí, aficionados. Y fue cuando ya se pensó en darla de alta oficialmente en el Gobierno Civil, en la Delegación de Cultura, hacer unos estatutos y poner una cuota fija y una cuota de entrada, que fueron 10.000 pesetas cada socio. Cada socio. ¿Por qué lo de Foforito? Pues porque se pensó que había que ponerle el nombre de algún cantador famoso, Sí, de renombre, y entonces se pensó en él, en Foforito. Y ya contactamos con gente del flamenco de Málaga, porque al estar mi cuñado Luis en Málaga conocía a gente del flamenco, y entonces el presidente de la Peña, Juan Breva, don Antonio Mata, que era farmacéutico, que aquí ha venido mucho. Sí, ha venido varios años, pues lo trajimos de jurado. Don Antonio Alarcón, sí, que fue alcalde de Córdoba, fue el creador del Patronato de Arte Flamenco de Córdoba, también venía al jurado. En fin, Gonzalo Rojo, que lleva el área de cultura de flamenco en Radio Juventud de Málaga, pues también venía. Y en fin, y luego aficionados de aquí Valdepeñas, Paquito Rana, que también Francisco Bermúdez, que también era muy aficionado, estaba en el jurado, y otros. Y tuviste mucha actividad, ¿no? Estuvimos... Bueno, me refiero que actividad habrá todavía, pero me refiero que celebraste muchos eventos. Muchos. Se hacían 3 al año, uno en primavera, otro en verano y otro en las fiestas de la vendimia. Y al principio empezamos con saetas. Los 5 primeros años fueron de saetas, pero a nivel nacional, ¿no? Y eso costaba mucho trabajo hacerlo porque los premios eran muy grandes. Claro. El primer premio eran 100.000 pesetas, luego 75, 60, 50, 40, 30, y luego los 4 últimos eran de 20.000. Sí. Total, luego había premios locales, también para los cantadores de aquí de Valdepeñas, que eran 20.000, 15.000 y 10.000. Luego regalos que había que hacer a los cantadores, a las señoras que venían. A lo mejor estancias incluso. Sí, pagarles el hotel. Ganadores. Sí. Total, que se te ponían 700.000, 800.000 pesetas, ¿eh? Casi 1 millón de pesetas de... Sí, y había que invitarlos, llevarlos a alguna bodega, en fin, tener unas atenciones con ellos, ramos de flores para las cantadoras, para las que bailaban. Salía caro. Y claro... Empiezas con mucho ánimo a hacer todo eso, pero cuando llevas 5 años y ya molestando a la gente y venga a los comercios y tal, sacándoles dinero a todo el mundo, pues ya llega un momento en que te cansas. Y entonces cambiamos las saetas por festivales de flamenco, que eso ya era muy sencillo. Eso ya contratabas a un grupo flamenco, venía un cantador o dos, una cantadora, el guitarrista y a lo mejor un grupo de baile.
Y eso Ya. pues a lo mejor te costaba 150.000, 200.000 pesetas y se podía sacar. Y hubo también concursos de flamenco, sin ser saetas. Sí, 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 Sí. claro. Hubo concursos de flamencos. Aparte, Sí, actuaciones y sí, demás. Vale. sí. Bueno, termina la parcela del flamenco, pero también tienes una muy importante que es el coleccionismo dentro de los sellos. Sí. Ahí empecé pues con 13 años, 13, 14 años. Empecé a coleccionar. En principio empecé con los sellos usados. Y luego ya me apunté al servicio filatélico de correos y me mandan todos nuevos. Ya. Ya a partir de los 15 ¿Y años. cuántos tendrás, Paco, aproximadamente? Pues Álbumes. unos 10 10. o 11 álbumes. ¿Y eso qué tengo. significa cuántos miles? Ah, pues no lo sé. No lo sé porque, ¿sabes lo que pasa? Que cuando los compras caros y cuando los vas a vender se aprovechan y te pagan poco por ellos. O sea Se revalorizan. Sí, 80 álbumes de fotografías. ¿Qué Sí. contenidos tienen esos 80 pues álbumes? desde que nací. Desde el año 39 hasta que cumplí los 80 años, que dije, ya no lleno ni un álbum más, porque es que ya no me caben. Y entonces lo que hago es meterlos en el ordenador, las foto. últimas excursiones que hemos Sí. hecho, y las pongo por orden alfabético en el ordenador y las veo. ¿Y Porque- eso que va por años? Sí, va todo por años. Todo. Todas Ahora- tus o sea, actividades, todas tus ahora lo verás, sí, excursiones. está todo por años. Eso sin duda es una joya. Sí. Mira, ahora mi mujer está repasando los álbumes y cada tarde se sienta ahí, coge 2 o 3 y Lo los va ve. repasando desde el principio. Porque- Dicen que recordar es volver a vivir. Sí, sí, sí. Dicen. Sí. Me acuerdo que me obsequiaste en su día con una historia de las tabernas y bares que había y había habido en Valdepeñas. Sí, sí. ¿Cómo realizaste este trabajo? Pues fue sin pensarlo, porque al principio yo vivía en la calle Ancha y un día dije, oye, ¿cuántos bares hay desde la calle Las Escuelas hasta San Marcos? Empecé a contarlo, digo, 1, 2, 3, 4, estaba el Regio, estaba el Español, estaba el Hotel Central que tenía el Bar París, luego estaba la Taberna de Mere, el Turis, en fin, el Rodero, y empecé así, y luego ya dije, bueno, y en la calle y en la plaza ¿cuántos hay? Y total, que empecé así, y ya empecé a preguntar a la gente ya mayor qué bares había en esa zona, en ese barrio, los bares del barrio chino, que tenía que preguntar a gente muy mayor, porque Claro. el barrio chino lo quitaron cuando yo tenía Sí, 13 o te 14 refieres años. a la calle Alegría. La calle La Alegría, y la calle El pasado- Conde, sí. Y claro, allí estaba el Cortijo, estaba el Bar Valencia, que me acuerde, y no sé ahora mismo otro, el Cortijo, el Bar Valencia, y bueno, había 2 o Eso 3. ahí en el barrio. Sí, en el barrio. Y después lo difícil también fue las casas de gavilla, Ya. porque había muchas casas en el pueblo que en aquella época las mujeres no trabajaban y muchas eran viudas y se tenían que ganar la vida de alguna manera. Iban a la bodega con un carrito, se llevaban 4 arrobas de vino, se lo llevaban a casa y en el patio, debajo de una parra, pues allí ponían una mesa camilla y los hombres del barrio, de las cercanías, iban allí a jugar la partida. Y claro, todas esas casas tenían nombre de mujeres. Ya. La casa La Cristeta, la María Josefa, la Buitraga, en fin, todas así. Y de esas tengo pues unas 80 o 90 casas de gavilla. La relación se puede ver en el bar Casa de Gavilla, en la plazoleta Valbuena. Hay una relación mía en la pared que están todas las casas de ¿Cuántas gavilla. reuniste? ¿Cuántos nombres de Casa Gavilla? En casa hay unas 70, 80 habrá o más. Sí. 180. ¿Algún nombre que te llamara así mucho la atención? Bueno, la Cristeta, la María La Josefa, Cristeta. que eran las más famosas. Sí. Y la Buitraga. Y muy interesante era. Sí. Ahora estás escribiendo poesía. Sí. O en ahora o Bueno, cuando ahora iniciaras. en mis Porque tiempos va- libres, porque ahora tengo mucho tiempo libre, pues me ha dado por la poesía. Como yo daba lenguaje, literatura en el colegio, pues empecé a estudiar, a ver los recursos literarios, porque en el colegio se dan los más sencillos, el epíteto, la personificación, la metáfora, pero luego ya empecé en cosas más profundas, a la sinestesia, las metonimias y todo eso para aplicarlo en una poesía. Y empecé ahí poquito a poco, aunque debo de reconocer que es muy difícil escribir poesías, Ya. porque no sé, hay que tener una vena especial cuando naces para hacerlas. Muchas veces Sí, una inspiración Sí, también. sí, quieres hacer una cosa bonita y no te sale, No te es sale. muy difícil, es muy difícil. Sí, eso yo lo considero como si fuera una obra de arte Sí. que tienes que pintar
y hay veces que la idea no te llega. Sí, sí. Te llega. Es difícil. ¿Y cuántos poemas más o menos Pues mira, o sonetos tendrás todos escritos? estos que tengo aquí, esos 4 álbumes y 525 tengo hechas hasta ahora. 525. Bueno, ahora nos sorprenderás al finalizar con un poema. ¿Cuál es tu día a día actualmente, para ir concluyendo, Paco? Pues ahora ya digo, si no hago la poesía, pues estar en el ordenador, que es lo que más me atrae, porque me gusta mucho meterme en los correos que me envían, son muy bonitos, los voy clasificando y esa es la mayor distracción que tengo. Eso y hacer poesías. Ya. Lo que más me distrae. ¿Suele salir con frecuencia a andar por Valdepeñas? Sí, andamos todos los días. Todos los días. Nos vamos por las afueras del pueblo, por el camino al cementerio, por la avenida de Santa Cruz. Le damos la vuelta al pueblo. ¿Cómo ves ahora? Un año de andar. O sea, una hora de andar. Una hora de andar. ¿Cómo ves actualmente Valdepeñas? Pues, físicamente me refiero, no hombre, vamos a entrar en otro detalle. De la época mía pequeña, muy distinto, porque yo me recuerdo de pequeño que, fíjate, si habría poco tráfico, que jugábamos a las bolas en la calle ancha. Ya. Las aceras, algunas partes de las aceras eran de tierra, y ahí dibujábamos el triángulo y ahí jugábamos a la bola, y no había peligro de que te matara un coche ni nada, porque había muy poco tráfico. Y sin embargo ahora la calle, las escuelas, la recuerdo empedrada. ¿Y con tráfico? Sí, con tráfico y empedrada. ¿Y de cuando dejó de pasar la General por la calle 6 de junio? Sí. Te recordarás, claro, me imagino, perfectamente. Sí, entonces disminuyó mucho el tráfico, claro, porque ya se repartía por la desviación y ya fue una tranquilidad muy grande. Sí. Y habrás visto todo lo que ha ido desapareciendo de muchas cosas de las que has nombrado antes. Mucho. Mira, tengo hecho una poesía de la calle de las escuelas, que son cuartetas, y voy nombrando todos los comercios, empezando por el de las Ambrosias, que estaba esquina en la calle ancha, subo por toda la acera de la derecha, llego hasta la iglesia, hasta la calle Real, y vuelvo por la acera de la izquierda y voy nombrándolos todos y diciendo algo de cada uno de ellos. ¿Y es que te recuerdas tú de eso? Sí. ¿Perfectamente? Sí, porque yo tenía 8, 10, 12, 14 años y me acuerdo de todos. Sin haber tomado nota ni nada. No, porque o sea, que tienes buena memoria. Sí, vamos, no sé si alguno se me habrá saltado, pero yo creo que los tengo todos. Vamos, que eres la historia viva de Valdepeñas. Luego, si te entretienes, te lo dejo la poesía y la lees. Bueno. Además, digo al final de la poesía que es una calle que no hay ni una ventana en toda ella, ni una. Si te das cuenta, la única ventana que había era una que era de la joyería Catalán, pero claro, en esa ventana ponían los relojes, las joyas y todo, o sea que no era ventana de casa, era ventana de escaparate. Escaparate. Sí. Pues 2 cosas finales, si quieres añadir algo más y que nos deleites con una de tus poesías. Bueno, mira, te puedo decir esta primera. En principio, si quieres añadir algo más. Esta poesía, no, nada más. No tengo así ninguna cosa especial que decir, que estáis haciendo una labor muy buena, muy bonita, y que gracias por vuestra atención. Esta poesía que hice tiene una historia, y es que Pili se había marchado. Estábamos en Sacedón, en el pantano de Entrepeñas, porque a mi hija le habían dado plaza de maestra en Alcocer, a 22 kilómetros de Sacedón, y como no tenía carné, pues yo la llevaba por la mañana y tenía que volver por la tarde a por ella. Pili se tuvo que marchar a Málaga porque mi hija tenía dolores ya de parto y lo que son las madres, se marchó. Y yo me quedé solo allí. Y entonces recuerdo que una mañana, una niebla cerrada, estaba yo sentado en la ventana y no veía el pantano, y el pantano lo tenía enfrente. Y entonces me dio por escribir una poesía muy triste que decía: un calvario son las penas que yo siento cuando pienso que polvo hemos de ser, y que nuestro amor ha de fenecer como versos perdidos por el viento. Ay, Señor, si yo pudiera un momento alargar este gozo del placer que me hiere y abrasa sin saber que el vivir es morir de sentimiento. Mas cuando llegue la hora de mi muerte y acaricie en tus manos mis mejillas, no sufras ni te aflijas por mi suerte, porque juro ante Cristo y de rodillas que en el cielo también he de quererte, soñando de tus labios maravillas. Pues estupendamente, Paco. Nos ha agradado mucho. Ya, fíjate, todo esto son
sonetos, poemas. poemas. Nos ha agradado Un mucho montón. tu presencia en nuestros perfiles valdepeñeros, Sí. en este arranque de año, y agradecemos a Francisco Esteban Verdejo y a Pilar, su esposa, las atenciones que hemos recibido aquí en tu casa. Y nada, pues que sigas con buena salud, Muy bien. con buen ánimo y sobre todo ocupadísimo, como Sí, te sí, veo. sí. Y hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias.